Muy buenos días a todos mis compañeros. El día de hoy voy a explicar el libro Los números, una historia para contar. Bueno, desde un primer capítulo nos empiezan a hablar desde la historia, esa historia de las matemáticas, no desde cuándo se crea el número o el sistema numérico, sino desde mucho antes. Por decir, aquí empezamos a hablar desde los números en la Edad de Piedra, el periodo conocido como el Paleolítico, al menos hace unos 20.000 años. ¿De qué nos trataba este? Seguramente en esta época no era útil la matemática o una noción de un número. ¿El por qué? Porque no había la necesidad de contar, la gente era más nómada. Exacto. El cambio ocurrió cerca de los 10.000 años, cuando los primeros intentos de los humanos para contar se encontraron, donde aparecen unas muestras con casi 29 marcas que intentaban contar algo. Es como si intentaran equilibrar el calendario lunar. Durante el periodo paleolítico no había necesidad de contar cantidades o contar diferencias porque los alimentos recogidos siempre eran para el alimento inmediatamente. A partir de este periodo, en la matemática empieza el neolítico, la edad de piedra. En el neolítico la cosa cambia. Hubo una necesidad de medir, de contar, ya que las personas habían cambiado para formalizar algún centro o aldea. Desarrollaron diferentes formas, los números se empezaban hasta ahora a agrupar en unidades. El nacimiento de la matemática se presenta en el territorio que hoy se conoce como Irak, donde se puede decir que con certeza que ahí nació la matemática. ¿El por qué? Porque hace unos 2500 años de antes de Cristo, comerciantes sumerios ya estaban familiarizados con un sistema de pesas y medidas, e incluso aritmética para calcular simples compuestos. Pasamos a Mesopotamia, donde se convirtió en un imperio inmenso, primero que todo, donde se buscaba un ejército profesional, una realeza, un gobernante, pero ahí también pasamos a otra comunidad que es el sistema babilónico, que ya era parte de un sistema posicional de numeración, un sistema que ya tenía signos y al mismo tiempo estos signos tenían una posición. A partir de ahí se crean los números. Se constaban con los números sin duda de ello. Así que a partir de ahí este se basaba del 1 al 10. A partir de ahí ya se crea la invención del cero, un símbolo que no representaba nada, pero también inventaba un número neutro. Apareció al menos en Babilonia también en el año 200 a.C. En otro rincón del planeta había la civilización de los mayas, que ocupó la península de Yucatán, hace entre los años 200 y 900 de esta era. La aritmética de los mayas en su mayor parte ha sido siempre cifrada en monumentos de piedra que inscribieron los resultados de sus crónicas y de los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante los mayas transcribían todo en estas piedras. ¿Para qué? Para dejar un registro para futuras generaciones. Y también se cuentan algunas crónicas españolas, ¿no? Estos mayas utilizaban un sistema de numeración posicional, el cual se hacía por medio de símbolos y una secuencia de unidades. Y ya existía el cero. El caso de los mayas es que tal símbolo tenía la forma de una concha o de un ojo semiambríctico. La matemática de los mayas se utilizó para ser bastante avanzada y para crear sus calendarios que siempre fueron los más sofisticados. Unos siglos más tarde, al sur del continente, en los sudamericanos, los grandes incas construyeron un imperio en la capital de Cusco. Estos incas comenzaban a utilizar medios de comunicación como eran las cuerdas con nudos. ¿Qué significaban? Que estos eran los quimpus, que constaba una cuerda principal de algodón o lana que cuelgan a través y forman diferentes nudos. ¿Para qué sirve esto? Para tener una agrupación de nudos que oscilan de entre 1 a 9. Así que la agrupación de 4 nudos es seguida de 8 y otra de 2 que representa el número 482. El sistema posicional en la posicional indica que el cero se indica dentro de una distancia entre mayor número esté de los nudos. A partir de ahí pasamos a otro lugar. ¿Cuál?
el surgimiento de la agricultura en el Valle del Nilo en el Egipto hace unos 7000 años. ¿Qué quiere decir? Que los egipcios desarrollaron un primer sistema de numeración sobre la base de los jeroglíficos que inscribían en las paredes y los templos. Aquí se llamaba el sistema jeroglífico, que cada una de estas potencias de 10 eran representadas por un símbolo diferente, comenzando con una línea vertical para representar el número 1. Cuando los escribas comenzaron a hacer estos, también idearon diferentes tipos de escrituras. Este sistema también se utilizó más tarde por los hebreos y los griegos para diseñar sus letras del alfabeto. Continuamos con el sistema de numeración avanzado de los chinos. Los chinos siempre han sido una potencia mundial en el desarrollo de las matemáticas. Y se puede ver evidenciado en su sistema de matemático avanzado, que contaba el número 10, como el sistema jerárquico de los egipcios, que cada uno tenía un valor del 1 al 9, así como las potencias de 10 en 10. Los chinos inventaron un tablero para contar, que es el abaco, que sigue hoy en día en uso. Los babilónicos, otra cultura. Un sistema posicional, ellos también lo manejaban. ¿En qué se basaba el de ellos? El de ellos se basaba exclusivamente en 10 símbolos diferentes. Y a partir de ellos podían empezar a contar según el sistema índigo-arábigo. Estos símbolos fueron escritos como decretos reales en columnas. Habría signos para los primeros 4, por lo menos 1 al 4 y 1 al 6, que eran un sistema regio. Se sabe que en la escritura Brahmi de escritura se desarrolló en la India en los tiempos del rey Ashoka en el siglo I a.C. Hemos ya que comparado diferentes sistemas de numeración, tanto egipcios, babilonios, chinos, incas, también los mayas, pero el descubrimiento de muchos de estos generaron conciencia humana, ¿no? Por eso los resultados generan que la comunidad egipcia fue una de las primeras civilizaciones que desarrollaron las operaciones básicas, es decir, la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Como resultado de estos métodos se ejecutaron diferentes apariciones, se necesitaban con estas operaciones diferentes números, y a partir de ahí aparecen los números fraccionarios. Los egipcios no podían resolver problemas haciendo uso de fracciones cuyo numerador siempre es 1. ¿Qué quiere decir? Que esto se volvió poco práctico y se utilizó en la cuenca del Mediterráneo durante 2000 años. Tan sofisticadas fueron las matemáticas de los egipcios que pudieron construir hacia el año 2900 a.C. la pirámide de Gizeh. Estos cambios marcan otra etapa en el mundo, que es la edad de bronce a hierro. Edad de hierro. Iniciamos con el gran evento de Grecia, otra superpotencia, pero no fue descubierta antes porque en la matemática no habían apoyado tanto como las otras potencias como egipcias, chinas, etc. Aunque Egipto fue una que sembró la matemática moderna, en Grecia fue donde se floreció la matemática. Surge como una poderosa potencia, la Persia de Arquímedes. Su invento de invadir la península griega fracasa, pero la victoria es para los griegos en las batallas de Salamina y Plaeta, en la expansión de Atenas. Ahí empieza la edad de oro de Grecia. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza de Grecia, con numerosas montañas, islas, es un gobierno central que se fundamenta en la polis y la ciudad-estado. El primer gran matemático fue Tales de Mileto, quien vivió en el siglo VI a.C. La figura de Tales es una figura legendaria, por sus historias legendarias y por sus grandes avances en las matemáticas antes de morir y después de morir. Tales fue precisamente el hombre que demostró que no solo un resultado basado en el cálculo, sino también construyó teoremas con la esencia de las mismas matemáticas. Entre los teoremas se afirman los ángulos de la base de un triángulo isósceles que son iguales. Además, el siguiente capítulo matemático es el de griego.
El siguiente matemático griego es Pitágoras, que la mayoría lo conocemos. Él nació en el 572 y falleció en el 497 a.C. Él fue uno de los grandes fundadores de las matemáticas y entre esos fundó una secta de discípulos llamados los pitagóricos. Estos normalmente se basaban en doctrinas pitagóricas sobre los números enteros, que ellos mismos nombraban como la sustancia de todas las cosas. Los pitagóricos no solo consideran que todos los objetos conocidos tienen un número o que pueden ser ordenados o contados, sino que son la base de todo fenómeno físico. Dado el interés de los pitagóricos, los números como principio fundamental del cosmos. Ellos veían este concepto de los números como una parte fundamental del universo. Por eso ahí viene dándose el origen a la matemática moderna mediante la teoría de los números. Más adelante vienen muchos más matemáticos, filósofos, doctores, etcétera, que apoyaron mucho las matemáticas. Entre uno de ellos fue el filósofo matemático Aristóteles. Aunque no fue un matemático directamente, fue uno de sus precursores de indirectamente, que como lo hizo, él se basaba mucho en su lógica. Tal vez no haya fundamentado una ecuación física o un problema resuelto o algún elemento universal, pero fundamentó la lógica, que es un elemento fundamental de la matemática, tanto para resolver ejercicios como para hacer análisis conceptuales de algún problema matemático. Encontramos a un líder legendario de la matemática que es Arquímedes de Siracusa, uno de los precursores de la matemática y un excelente genio matemático. A diferencia de otros matemáticos, Arquímedes no solo habla del número o contextualiza ecuaciones. Aquí él también crea y contextualiza problemas o aplica la matemática mediante sus artefactos matemáticos y física. Él también habla mucho de la física y es uno de los hombres más importantes dentro de la historia de la matemática por eso. Diofanto, aunque no hablaba mucho dentro del libro, algo que nos dejó bastante claro fue que él fue primero en utilizar el sistema de numeración y crear un sistema de ecuación algebraico. Más adelante también está Hipatia, una mujer que fue una de las últimas que trabajaron en la biblioteca de Alejandría, siendo una maestra. Ella falleció tristemente por la iglesia, ya que no cometió crímenes, sino fue acusada de crímenes injustos contra su vida y se dice que fue desnudada y fue violentada hasta la iglesia a manos de Pedro y que causó su muerte. Ella hablaba de textos neoplatónicos, aunque eso no fue lo que la destacó, sino fue la aritmética de Diofanto, el que estábamos hablando anteriormente. Su trabajo está muy basado en su teoría. A partir de aquí vienen los imperios romanos y bizantinos. Roma, a partir de un cierto periodo, se divide en dos. Estos imperios empiezan a consolidarse bajo la matemática. El imperio bizantino durante 1000 años batalló contra el Oriente, o sea, el Imperio de Roma, para construir una paz estable, que se logró con el tiempo, sí se logró, pero durante 1000 años hubo una guerra. A partir de esto viene el periodo islámico. ¿Qué quiere decir el periodo islámico? Siglo VII de la nueva generación y civilización arábiga, donde alababan a Mahoma. Más tarde los árabes también conquistan... tengo que explicar esta parte. Se habla de que el periodo islámico fue un periodo donde la civilización arábica, bajo este líder Mahoma, toma fuerza. Y más adelante desean tomar territorios. Y esto lo logran. Conquistan Egipto, Siria y el mismo Mahoma captura la Meca. Lo que permite analizar la inteligencia del propio Mahoma para conquistar diferentes partes del mundo. La matemática en el periodo islámico es rica, ya que reúne información de Oriente y Occidente. Y adoptaron el sistema de numeración hindú, lo que permite que crean ecuaciones básicas y se creen las primeras bases para el álgebra. La Edad Media, por fin llegamos a esta gran etapa, donde se habla de la caída del Imperio Romano. En esta etapa se termina su uso principal. Al comienzo
la Iglesia Católica se opuso a la matemática. Pero más tarde, en el siglo XX, en el siglo X, Gerber Aurillac impulsa la matemática. Se mencionó que no comprendía todo el sistema de numeración, ya que no tuvo el tiempo de aprender lo de los árabes, pero este mismo introdujo en una catedral donde él mismo enseñaba estas matemáticas. En el siglo XVI, en el siglo XII al XIV, aparecen feudales, realeza, que empiezan a contar y se hace obligatorio el conteo de nuevo y las operaciones para el comercio. Los grandes importantes en la Edad Media fueron los italianos, ya que dan el primer paso para aprender el álgebra. También viajan al occidente donde aprenden matemáticas y se retoman los conceptos matemáticos de nuevo. Y se empiezan a crear las teorías de los números. Al mismo tiempo, se crean las primeras universidades, que fue porque el gran Fibonacci apoyó diferentes teorías matemáticas. ¿Eso qué hizo? Se crea la creatividad para pasar a otra etapa, la cual es el Renacimiento. En la Edad Media surgen muchas cosas, cambios bruscos, que cambian a partir de Italia por los viajes que estos realizaron a Occidente, donde se aprovechan las ganancias, hablando de negocios injustos de preventas de otros sitios de Occidente que las traían a Europa para hacer negocios. La matemática renacentista cambia más un poco hacia el comercio. Se utiliza el sistema índigo-arábico en conjunto el abaco. Con este se establece más tarde la geometría y la trigonometría, en conjunto el arte renacentista. Los matemáticos revolucionarios fueron los italianos, los cuales más tarde empezarían a utilizar la ecuación cuadrática usándola en términos para simbolizarla. Y un siglo más tarde buscan la solución para la ecuación cúbica, donde a la mitad del siglo aparece. En esta época, para ser más exactos, China crea la imprenta, lo que trae muchas nuevas avances matemáticas. La matemática moderna, gracias a las diversas matemáticas, se crean diferentes especializaciones como son la minería, la navegación, el cálculo y la física. Más adelante se habla de Fermat, un abogado que fue apasionado por la matemática, pero nunca quiso explicar sus procesos matemáticos o los problemas que había dejado para la humanidad, sino simplemente murió y dejó sus hallazgos en su hogar. Más tarde fueron encontrados y hasta 1999 creo que se resolvió el último problema. Isaac Newton aparece por primera vez. Él desarrolla la teoría de fluxiones, donde se desarrollan ideas también como la gravedad o la luz, pero sin ser concretada hasta todo esto en el siglo XV. Se desarrolla una máquina de cómputo basada en planos chinos con un motor de vapor y diferentes otros materiales traídos de China. El cálculo infinitesimal de herramientas de productos permitió que por fin se hallara la solución a los problemas de los cuerpos. La velocidad que se mueven los cuerpos, gracias a todo a Isaac Newton. En el siglo XVIII, el siglo de las matemáticas, se centran en aplicaciones solo en el cálculo y sus aplicaciones según los problemas matemáticos. También se aparece la ilustración y la creatividad y un primer encuentro con una enciclopedia. Más tarde aparece Leonhard Euler, que es una de las mayores figuras de la matemática. Euler nos da una demostración de lo divergente que son los diversos usos de la suma con los números primos, ¿no? Y más tarde empieza la Revolución Francesa, que nos habla de muchas matemáticas, todos trabajando en un proyecto que impulsó el sistema métrico y también a crear un sistema decimal para la moneda. La Revolución Industrial, se me está pasando muy poco el tiempo, entonces voy a apurar más. La Revolución Industrial nos habla de una producción en masa de máquinas, lo que no dejaba avanzar las matemáticas tanto, porque se vio como fundamental más el generar economía aparte de avanzar la sociedad. Se hicieron la prodigiosa siglo XX, se crean muchos avances bajo muchas personas que permiten a través del tiempo reducirse tanto a la lógica matemática como las consecuencias de la aritmética de Peano, que no es adecuada para una teoría de los números.
A partir ya viene el capítulo 2, el encanto de los números, que nos habla de las características principales de los números naturales, que son parte de un conjunto llamado los números reales, que incluye además los números fraccionarios y los números irracionales. Teóricamente, estos números se pueden utilizar para contar. Además, se pueden ubicar en una recta numérica infinita, en los cuales se encuentra el cero como unidad central. A la derecha todos serían los positivos y a la izquierda los negativos. Con los números, que todos son aquellos que se necesita para contar, medir, pero no son suficientes, se habla también de las ecuaciones fundamentales, los cuales son la suma, la multiplicación, la resta. Y no sé por qué se habla de desconcertante, que es la división, ya que en el texto se habla como que siempre se ubicó la división para un proceso más complejo en las operaciones matemáticas. También se hablan de unos axiomas para estas ecuaciones. En 1899 el italiano Giuseppe Peano anuncia los otros cinco axiomas para los números, los cuales son: uno es ser un número natural sucesor e inmediato, como los podemos ver ahí arriba. Aparte de esto, se menciona que el último es la inducción para las matemáticas básicas. En el capítulo 1 se menciona la fórmula de la suma de matriz de la suma de Gauss, que es esta. Como se puede observar, la cual es la suma del cubo. Esto hace que sin duda, mediante malabares algebraicos, esta ecuación sea continua, que por lo que se evidencia con el tiempo, todos los números son primos, o el producto de un número que ello significa la cierta fórmula de los números primos son los bloques que se construyen con los demás. Euclides hace 300 años demostró la propiedad fundamental de los números primos, que afirma que todo número entero se debe expresar de una manera única como el producto de un primo. Los números primos ya mencionado, aquí se menciona que los números primos son la manifestación de algún producto del mismo Euclides, donde se menciona que un número en efecto, que los números primos en efecto son infinitos. Tal vez están diversificados según un orden, como se menciona aquí, que tal vez no podemos encontrar todos los números seguidos, tampoco pares, tampoco impares, pero que hay una concentración según la tabla que lo ubiquemos. Aquí se mencionaba que entre 10 y 1.000.000 hay muchos números consecutivos. La historia de los hermanos Gregory y David, esta historia se menciona que es que mediante el cifrado la búsqueda de cifras, dos inmigrantes de Rusia llegan a Nueva York en 1977, ambos matemáticos especializados en teoría de números y física, donde uno de estos hermanos padece una enfermedad grave. Estos hermanos son apasionados por el ciframiento de los números, entonces crean una computadora de alrededor de $75,000. No fue pagada por ellos obviamente, sino por sus respectivas parejas, que eran bastante asalariadas, y con el tiempo logran cifrar diferentes palabras, como lo fue en una de estas se menciona el te amo, una palabra de encriptación amorosa que era 20 05 11 31 5, que es casi decir que tendría muchas millones de cifras gracias a los hermanos cifras. Eso sería todo, muchas gracias.